más que una charla, es abrir un espacio de reflexión, ¿no? Donde todos podamos realmente construir ciertos, así como en este momento, ciertos conocimientos de manera colectiva, ¿no? Y básicamente la dinámica que quiero manejar va a ser una pequeña introducción, bueno, tal vez no tan pequeña, pero una introducción donde voy a mencionar ciertos conceptos y ciertas referencias históricas desde las cuales se pueda pensar justamente las prácticas, como decía, las fanáticas, ¿no? O lo que se puede considerar así como algo, digamos, más del lado del fanatismo. Y después de eso pasar a un segundo momento donde vamos a hacer justamente este espacio de análisis y reflexión colectiva para justamente ver cómo no caer en esto, ¿no? Cómo, o en caso que ya estemos medio resbalando por ahí, cómo hacer para salir de esta situación, ¿no? Entonces, bueno, para más o menos explicar de dónde viene este interés, ya les dije, ¿no? Digamos, estudié psicología social y todo, y también hay un tema importante que creo que es, en este caso, importante mencionarlo, es que yo nací dentro del movimiento Hare Krishna, ¿no? Entonces, para mí, muchas de las cosas que, digamos, cuando los devotos llegan y dicen qué impresionante, qué interesante, qué novedoso, para mí eran como aspectos como muy normales de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, hacer estos espacios de reflexión son importantes en mi caso porque me permiten justamente repensar por qué hago lo que hago y por qué creo lo que creo, ¿no? Y de esta manera se va fortaleciendo una fe o una espiritualidad tal vez así como más racional o más madura, ¿no? Entonces también otro aspecto que quisiera comentarles un poquito desde mi experiencia, nuevamente como una persona que ha nacido en este movimiento, pero esta vez en un país que tenía una fuerte incidencia de la Iglesia Católica en el ámbito político, es que no siempre ha sido fácil, ¿no? O sea, digamos, de pequeña he recibido una serie, digamos, no de insultos, ¿no? Pero sí, digamos, de afirmaciones que pasaban de que me iba a morir por ser vegetariana, que iba a quedarme ciega, que me iba a ir al infierno. Y entre esas afirmaciones habían estas que me decían que yo era parte de un culto o una secta, ¿no? Y esa en particular es un poquitito dolorosa, ¿no? Porque básicamente estaban quitándome toda la legitimidad a mi práctica espiritual. Entonces, ahí desde esa experiencia voy a preguntarme qué es efectivamente una secta. Entonces, ahí sí le pasamos a la siguiente diapositiva para ver lo que son las definiciones de la secta, ¿no? Y, bueno, en una definición específicamente lingüística, la secta es una doctrina que es enseñada por un maestro y seguida por sus adeptos. Entonces, básicamente, todo es una secta, ¿no? Toda doctrina podría ser una secta desde esta definición lingüística. Pero entonces vamos a pasar a otra definición que ya tiene una característica más histórica, ¿no? Que va a referirse de que esta doctrina religiosa que es seguida por los adeptos se aparta de una, digamos, como línea tradicional u oficial. Y esta es una definición que ha sido principalmente instaurada por el cristianismo para poder diferenciar justamente lo que era la religión oficial de cualquier otra variación que podía desarrollarse a partir de la misma, ¿no? Es decir, nosotros somos los oficiales y los demás son de alguna manera una secta, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues, eh, es una definición con una fuerte presencia de lo que es la religión hegemónica, ¿no? La religión, o los procesos culturales que dominan en cierta época, ¿no? Entonces, realmente, digamos, el movimiento Hare Krishna podría parecer una secta en un espacio donde existe una religión oficial. Este es un tema así específicamente de poder cultural, ¿no? Ahora vamos a pasar a lo que es la definición de culto en la siguiente diapositiva, ¿no? Y vamos a encontrar que la siguiente diapositiva, por favor. En la definición de culto vamos a encontrar que el culto es un homenaje externo que se dedica a Dios por medio de ritos y ceremonias establecidas. Entonces, todos los procesos religiosos, o la mayoría, tienen pues, diferentes prácticas que son parte de su culto. O sea, en sí,
la palabra culto no refiere a nada negativo, ¿no? Entonces nosotros cuando, por ejemplo, ofrecemos el incienso, ofrecemos la flor o hacemos, qué sé yo, algunas ceremonias, ¿no? Eso es parte de nuestro culto, ¿no? Es parte de las ceremonias establecidas, digamos, por nuestra práctica religiosa para poder hacer de una manera visible, externa, un homenaje hacia lo divino, ¿no? Hacia Dios. Y en ese sentido, pues igual las religiones católicas, cristianas y todas tienen diferentes maneras digamos, diferentes prácticas que son parte de su culto religioso. Entonces, hasta aquí vemos que realmente la definición de secta y de culto, así como en un sentido muy eh, originario, por así decirlo, ¿no? Como en un primer sentido, no tiene realmente connotaciones negativas, ¿no? Sin embargo, vamos a observar en la siguiente diapositiva que hay una concepción popular que se utiliza para denominar lo que es la secta y el culto de alguna manera indiscriminadamente, se lo usan así como de ambos sentidos, que tiene una connotación muy negativa, ¿no? Cuando hablamos a veces así de sectas, de los cultos, pensamos en una especie de grupo que tiene un control total sobre sus miembros, ¿no? Muchas veces control económico, ¿no? O sea, como que la gente tiene que dar todo su dinero para pertenecer o cosas así, que están de alguna manera vinculadas con actividades antisociales, ¿no? Que pueden, digamos, incluso caer en terrorismo en algunos de los casos, y que también están vinculados con una continua violación de los derechos humanos, ¿no? Que castigan así de manera cruel a sus miembros, que los encierran, que no les, diferentes cosas, ¿no? De que realmente da miedo, ¿no? Entonces, en la concepción popular tenemos esta idea, digamos, de estos grupos peligrosos, ¿no? Y muchas veces, incluso en el cine podemos ver, digamos, esta referencia, ¿no? Digamos, de cultos satánicos y cosas así, ¿no? Digamos, entonces sí hay una noción, digamos, en nuestra cultura, digamos, de estos grupos que a los denominamos cultos o sectas, de los que nos tenemos que cuidar. Y efectivamente han existido grupos que están dentro de estas categorías, ¿no? Que han sido extremadamente peligrosos, ¿no? Y de alguna manera van a reforzar esta idea de que hay que tener cuidado, ¿no? Con ciertas agrupaciones. Entonces, en la siguiente diapositiva bueno, aquí pues, estoy poniendo como ejemplo 4 sectas o cultos que han marcado, no sé si la historia, pero sí han dejado una huella oscura, ¿no? En las poblaciones donde se han encontrado y que efectivamente han caído en acciones que se podrían pensar incluso inhumanas. Entonces aquí está, por ejemplo, el templo de la gente, que pasó en Johnstown, los davidianos, ¿no? El Aum Shirinquillo y la familia Manson. No sé si ustedes conocen alguno, pueden reconocer alguno de estos que a veces están así como muy difundidos en lo que es la cultura popular. Si alguien reconoce alguno de estos agrupaciones o... Sí, yo Sí, me acuerdo del ataque en Huaco, eso sí, de la secta esta de los davidianos. el ataque en Huaco. Si Sí, quisieras comentarnos un poquitito de cómo fue eso. pues no sé si me acuerdo que era, bueno, según yo me acuerdo eran los que esperaban que al suicidarse los extraterrestres iban a llevarlos, ¿no? Con ellos a otra dimensión, ¿no? Y tomaron veneno todos, ¿no? Y los se mataron unos a otros, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, de hecho, ese es otro culto. ¿No? Pero sí, hubo uno también de ovnis. Eh, de los davidianos estaban seguidos por este señor que se autonombró David Koresh y que él decía de alguna manera que era como un mesías, algo así, y se armaron, así se llenaron de armas, ¿no? Y cuando la policía fue digamos, a regular eso, tuvo un enfrentamiento muy fuerte con la policía y terminó en un asedio de 51 días y la muerte de muchas personas. Luego también tenemos el templo de la gente, en donde ahí sí hubo un suicidio masivo, ¿no? Porque pensaban que el apocalipsis llegaba. El Aum Shirinquillo, que
cayó en actividades terroristas, donde en Japón Aum Shinrikyo era una amalgama de todo, ¿no? O sea, tenía un poco del cristianismo, un poco de budismo, de yoga, o sea, la persona como que lo difundió, hizo una mezcla así medio extraña, y de alguna manera convenció a sus adeptos de que era bueno lanzar un gas venenoso en el tren, ¿no? Entonces también fue algo muy, muy horrible en su época, y la familia Manson creo que es una de las más conocidas. No sé si alguien ha escuchado de la familia Manson. Sí, Sí, es como, eso se encuentra hasta en las películas, ¿no? La familia Manson sí, fue extremadamente sangrienta. sí, que Y mataron a 5 personas, ¿no? Algo así. exacto, ¿no? Mataron a una serie de personas, algunas famosas, y ahí encontramos, digamos, justamente lo peligroso o lo doloroso que es cuando a un grupo se lo denomina secta, especialmente cuando tenemos referencias de estas sectas que han sido muy dañinas en los espacios donde se han movido, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, yo quisiera mencionarles que los estudios sobre sectas y cultos no son estudios necesariamente concretos. Es a veces muy difícil delimitar por qué algo se considera secta y por qué no se lo considera secta. Y también existe una fuerte, no sé, responsabilidad ética, ¿no? Antes de denominar a una agrupación secta, justamente por la asociación que se tiene con una serie de comportamientos que son no solamente negativos, sino que muchas veces son horrorosos, ¿no? Y ahora volviendo un poquito digamos, a lo que nos convoca aquí, digamos, a todos como personas que estamos practicando el Bhakti Yoga, digamos, pensar, digamos, por qué a los devotos también se les ha denominado como secta, ¿no? Bueno, pensar así, ¿por qué los devotos se nos ha denominado como secta? Es también importante porque efectivamente los devotos no, no caemos en este tipo de actividad, digamos, así de terrorismo, de suicidio masivo, de esas cosas que son a veces tan impactantes en la sociedad, ¿no? Y de pronto, digamos, la manera más tal vez posible para poder identificar de dónde salió esta denominación es volvernos un poco a esa referencia de la secta como un movimiento religioso minoritario en un espacio que está dominado justamente por este otro movimiento religioso mayoritario, ¿no? Y llegando, digamos, viendo la siguiente diapositiva, el movimiento Hare Krishna es un movimiento y ha sido un movimiento bastante llamativo, ¿no? Ha tenido un impacto cultural fuerte en Occidente, ¿no? Entonces, si vamos a hacer este análisis histórico, encontramos que tenemos una época donde hay un choque generacional muy fuerte, ¿no? Entre las personas, digamos, mayores que seguían siendo muy conservadoras, muy, digamos, sí, nacionalistas y con una fuerte cultura católica o cristiana, y una nueva generación de jóvenes que estaban buscando algo más, ¿no? Y de pronto aparece el movimiento Hare Krishna y las personas empiezan a ver cómo sus jóvenes se van acercando a ese movimiento. Muchos de ellos, los varones, se rapaban la cabeza, se ponían esta ropa de la India, ¿no? Se iban a vivir a los templos. Y digamos, el impacto que esto generó en esa época, no es posible entenderlo a veces desde los parámetros de esta época donde realmente ya hay muchísima más apertura a diferentes movimientos, especialmente extranjeros, ¿no? En ese momento realmente era un impacto así como muy, muy fuerte principalmente para esta generación mayor que tenían sus creencias muy solidificadas digamos, en un cristianismo como muy cerrado. Entonces, claro que veían así a veces con un poco de miedo lo que estaba pasando, también tomando en cuenta que muchas de las sectas o los movimientos que he mencionado han también sucedido más o menos por la misma época, ¿no? Entonces,
hay un caso emblemático en Estados Unidos, en la siguiente diapositiva, que se llama el caso del agente contra Murphy, ¿no? Que sucedió en Nueva York, donde se hizo ahí debería decir juicio, pero se hizo un juicio contra Angus Murphy y Harold Conley. Ambos eran miembros del movimiento Hare Krishna. Uno de ellos creo que era presidente del templo, por hurto y aprisionamiento de dos personas, que eran Mary Lee Crasher y Edward Shapiro, que también eran miembros del movimiento Hare Krishna. Entonces, más o menos va por así, digamos, como los antecedentes del juicio. Esta devota, Mary Lee Crasher, se fue a vivir al templo. Los padres se asustaron muchísimo, porque decían que ella, pues, estaba uniéndose a una secta. La secuestraron, o sea, llegaron con una vagoneta, se la secuestraron de la calle y se la llevaron a un centro para rehabilitarla, por así decirlo, para hacerle como una desprogramación mental, ¿no? Y entonces comienza este juicio, y en el caso de Edward Shapiro, él creo que va a vivir al templo tardíamente, pero él empieza a dar donaciones al templo y les pide a sus padres apoyo para dar las donaciones. Entonces los padres dicen que los devotos están exigiéndoles dinero y acá por un tema, digamos, ¿cómo se diría? O sea, como que los están amenazando con que van a dañar a su hijo, ¿no? Esa es más o menos la denuncia que se hace. Entonces se llegan, digamos, con estos casos a la corte, se hace toda una investigación, se determina que tanto Mary Lee Crasher y Edward Shapiro estaban dentro, digamos, del movimiento Hare Krishna por voluntad propia, y que no había ninguna prueba de que se los estuviera como que encarcelando o que se estuviera evitando su salida voluntaria, ¿no? Y que, digamos, nuevamente las prácticas religiosas como propias del templo, que están relacionadas justamente con levantarse muy temprano, el cantar el Mahamantra, todas estas cosas que nosotros también vamos realizando, eran prácticas que ellos asumían voluntariamente, ¿no? Frente a esto, digamos, las personas que iban acusándoles dicen, no, es de que estos no son prácticas voluntarias, es un sistema, digamos, de control cerebral y no sé qué cosas, ¿no? Lo que determina la corte es que no se podía, o sea, no habían indicios de eso, no había indicios de ningún tipo, digamos, de violación o de sometimiento, ¿no? A estos dos miembros que continuaron siendo parte del templo Hare Krishna después del juicio. Y que el riesgo, digamos, de que digamos, que las personas que denunciaban ganaran, era que había digamos, era de alguna manera anticonstitucional, porque había el riesgo de que se perdieran las libertades religiosas, ¿no? Entonces, no se podía decir que esa era una religión ilegítima o que les estaban haciendo un lavado de cerebro cuando ellos voluntariamente estaban decidiendo, digamos, como que participar de las prácticas religiosas, porque eso podía justamente cortar la libertad de cada persona de seguir el proceso religioso que viera, digamos, como adecuado para su vida, ¿no? Y se determinó que el movimiento Hare Krishna era una religión fidedigna, porque provenía de raíces milenarias que estaban asentadas en India, ¿no? Entonces las prácticas no eran prácticas que a alguien se le ocurrió porque sí, sino que tenían un sustento, bueno, pues sí, religioso, cultural, que venía de mucho tiempo atrás. Entonces, con todo esto, los devotos Hare Krishnas ganaron el juicio, salieron así en el sentido como que libres de toda culpa, pero de alguna manera el daño está hecho, ¿no? Porque nuevamente el señalar a un grupo como secta o culto tiene fuertes efectos en la forma en cómo se va a ver a ese grupo, incluso ganando el juicio, ¿no? Entonces, lo que ahora vamos a hacer, ya más o menos terminada esta reflexión un poco teórica e histórica, vamos a pensar, a pesar, digamos, de que ya tenemos, bueno, una vez que teniendo estos elementos, vamos a pensar qué es, o sea, digamos, qué tipo de comportamientos se van relacionando con digamos, este miedo, digamos, a la secta y al culto, ¿no? Y vamos a, digamos, alejarnos un poquito de la parte como que completamente institucional, sino vamos a hacer una reflexión un poquito más individual, tomando en cuenta que, o sea, a partir de lo que hemos visto,
la noción de secta y culto no necesariamente se encuentran, digamos, como relacionadas con los actos religiosos, porque estas ideas, digamos, de fanatismo, de a veces de una creencia ciega, irracional, ¿no? De un determinismo así como demasiado fuerte, se pueden aplicar a muchas otras formas de agrupaciones sociales, ¿no? O sea, de hecho, en la actualidad en Estados Unidos tienen todo un conflicto con un grupo llamado QAnon, que no tiene realmente connotaciones religiosas, pero que ha provocado, digamos, ciertos comportamientos antisociales en Estados Unidos, ¿no? O con lo que se llaman los grupos de odio, ¿no? Las supremacías raciales, de género, de diferentes cosas pueden caer de alguna manera en este grupo, digamos, de creencias, de fanatismo y fuertes creencias irracionales. Entonces, las herramientas que yo les voy a proponer para hacer este análisis van un poco del lado del racionalismo. El racionalismo no es una herramienta, es una escuela de pensamiento, pero me gustó como más o menos nombrarla, porque justamente el racionalismo va a poner a la razón como una de las fuentes principales para adquirir conocimiento, ¿no? Y el racionalismo, digamos, nace en un momento donde comienza justamente la época del iluminismo, de la época de la ilustración y todo eso, que se hacía, digamos, como un poquito de contrapeso a las creencias o a las vivencias de la Edad Media, ¿no? Que eran, digamos, si lo pensamos en términos de sectas o cultos como se lo piensa hoy en día, a lo mejor podrían incluso entrar en las características, ¿no? Porque eran extremadamente cerradas, eran muy, digamos, tenían comportamientos antisociales muy fuertes, con esto de la Inquisición y todo lo otro. Entonces, el racionalismo lo que más o menos va a proponer es de que la razón es un don divino, ¿no? Es un don divino que nos dio así como Dios a los humanos y es el medio por el cual podemos alcanzar verdades universales y por el medio por el cual podemos alcanzar este conocimiento, ¿no? Entonces, si bien hay muchas críticas a esta escuela, considero que el razonamiento es importante en este caso particular, ¿no? Luego les voy a proponer un poquitito lo que se llama análisis institucional, que es justamente pensar nuestras prácticas o creencias en torno de la institución, tomando en cuenta que la institución es una construcción humana, ¿no? O sea, digamos, la institución religiosa está de alguna manera diferenciada de lo que es la espiritualidad, en el sentido de que son los mecanismos, digamos, que nos creamos a nosotros mismos para justamente poder desarrollar esa espiritualidad. No son lo mismo, pero están relacionados, ¿no? Entonces, un poco el análisis institucional y en análisis histórico, también importante, porque nos permite justamente ubicar ciertos aspectos en momentos específicos, en espacios, digamos, que nos permite dar, digamos, como que cierta respuesta a por qué se hacen las cosas, ¿no? De alguna manera, podría responder a esto, digamos, que se dice mucho, ¿no? De tiempo y circunstancia, ¿no? O sea, a veces es importante entender las circunstancias en las que se dan ciertos fenómenos para saber de dónde salen los fenómenos. Entonces, aquí quisiera preguntarles si alguien tiene una duda antes de comenzar a la parte, digamos, como gruesa de la charla. Todo acá, por acá. Todo magnífico. Gracias. Muy bien, Nara, todo bien también. Gracias. Vamos muy bien. Ok, muchas gracias. Y bueno, voy a hacerles nuevamente un poco recuerdo de la dinámica que viene por ahora. Yo he identificado ciertos aspectos que se relacionan justamente en ese sentido con la secta, el culto, en el sentido de la poca autonomía y del fanatismo, ¿no? Y lo que voy a hacer es, como en la diapositiva siguiente muestra, voy a mencionar digamos, este aspecto y voy a abrir el micrófono para ver si es que podemos, si es que de pronto esto nos resuena, digamos, cómo de pronto hay si es que existe el riesgo de que nuestras prácticas caigan en este tipo, digamos, de problemática. Si existe el riesgo, ¿cómo lo evitamos? Y si es que de pronto ya estamos un poco ahí, ¿cómo nos salimos de ese punto?
¿no? Y yo también voy a hacer como algunos comentarios y algunas propuestas, pero la idea, digamos, de esta parte es que sea más bien un trabajo colectivo, ¿no? Entonces, en esta primera diapositiva, estamos hablando de lo que es el control del comportamiento, ¿no? Aquí puse una imagen que relaciona un poco a la idea del panóptico, que es esta especie de prisión circular donde hay una persona al medio que puede asegurarse, digamos, y revisar y vigilar todo lo que la gente hace, ¿no? Entonces, la idea del control del comportamiento es eso, ¿no? O sea, como que hay una, digamos, no hay una libertad en las acciones que la gente toma, hay una fuerte vigilancia, ¿no? Y hay un determinismo en qué tipo de comportamientos son permitidos y qué otros no son permitidos, ¿no? Ahora, obviamente, siempre vamos digamos, en todas las sociedades tienen ciertos tipos de control de comportamiento, ¿no? Pero, digamos, en este caso estamos hablando de un comportamiento mucho más reducido y mucho más, incluso, bueno, pues puede ser que los motivos del control no sean necesariamente racionales. Entonces, ¿cómo, digamos, los devotos podemos evitar caer en el control de comportamiento? Más o menos esa es la pregunta. ¿Alguien quiere comentar? Que yo ahí tengo la duda porque, por ejemplo, en un proceso, digamos, en específicamente en el movimiento en el que estamos, porque yo no conozco cómo funcionan otros, uno de los factores que más, digamos, anhelamos es ser parte de la misión de Srila Prabhupada, ¿no? De expandir la conciencia de Krishna, de hacerla llegar a muchas personas, ¿no? Y entonces vemos que, bueno, yo creo que mucho de lo que la gente está buscando hoy en día es una tradición o un proceso espiritual que sea honesto y que sea relevante para su vida, ¿no? Y que gente en la cual puedan confiar, ¿no? Y precisamente por cuestiones históricas, mucha gente ya no confía en las religiones o en las instituciones, ¿no? Entonces, esta parte de control de comportamiento, como dices, en un sentido es necesaria mientras ese control sea acomodado para facilitar que el proceso sea sano para las personas. O sea, es como es más estar atento a las necesidades que la comunidad va presentando, digamos en el caso de las personas que están cuidando de otros, ¿no? Digamos que cultivando y ayudándoles o compartiéndoles estas herramientas. Entonces, creo que hay una diferencia entre lo que es controlar y facilitar, ¿no? O sea, no sé. Ahí Prem tiene la mano levantada también. Perdón. Sí, adelante, por favor. Prem. Sí, buenos días. Muchas gracias, Narayani. No sé si entendí la pregunta muy bien, pero a ver si contesto. Yo creo que hay que enfocar en qué tipo de cultura cada grupo está generando. Y yo personalmente creo que una cultura que está basada en hierarchy. Ajá, en la jerarquía. Ajá. Y no en ideas va a producir mucho control, ¿no? Porque a lo mejor hay personas en un estatus social entre un grupo, por ejemplo, y todos van a tomar refugio o enseñanzas de esta persona o personas, pero cuando no necesariamente son las personas donde uno debe de ir a recibir instrucción o consejo, y mejor tener más libre, ¿no? Más libre. Como, por ejemplo, yo era devoto mucho tiempo antes de entrar a ISKCON, y lo que mi experiencia fue entrando, un gran yo encontré un gran cultura de ayaquería, donde debes de escuchar a esta persona porque es esta persona con este estatus, como una compañía, más que ser normal, ¿no?
Claro. No sé, sí. Muchas gracias, Prem. Por el momento tenemos dos propuestas. Una es, digamos, pensarse, digamos, si alguien está queriendo ayudar a una persona, digamos, en su práctica espiritual, y obviamente la práctica viene ligada con una serie a veces de comportamientos, de actividades específicas. Entonces, pensarse como un facilitador y no como un vigilante, ¿no? O sea, no como que estoy vigilando. Eso es lo que entendí de la propuesta de Alaksha. Y Prem nos está proponiendo de que la cultura tiene que ser menos vertical, menos jerárquica, ¿no? O sea, que no puedes así como, o sea, para evitar ese tipo de control de comportamiento, ¿no? Que tiene que ser tal vez más horizontal, donde sea más, o sea, posible un poco más el intercambio, ¿no? Y no digamos, una cultura, digamos, de simplemente seguir órdenes, ¿no? Que se dan, digamos, en espacios como, no sé, la milicia, ¿no? Cosas así, ¿no? No somos un espacio así, ¿no? Entonces, no sé si alguien más tiene alguna idea. Yo quisiera también compartir. Claro que sí. Sí. Sí, creo que es un tema muy... A mí me parece particularmente, bueno, viendo un poquito la experiencia también de los últimos, no sé, 20 años que he vivido conscientemente el movimiento, ya que siempre hemos estado aquí. Creo que también hay una noción, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho momentos históricos donde se fomentaba particularmente ese seguimiento ciego, ¿no? Incluso hasta había un poquito de bullying vertical, o sea, de arriba hacia abajo, así como había, por ejemplo, comentarios como, hey, no, tú no pienses, solamente sigue órdenes, ¿no? O sea, tú no eres inteligente, no te corresponde pensar. Y sin embargo, pues era más bien una cuestión social. No es precisamente la doctrina que Krishna enseña en el Bhagavad Gita, ¿no? Que Bhagavad Gita, la forma de evitarlo es un poquito fomentar el libre pensamiento, de cierta forma, o lo que Krishna llamaría el buddhi, ¿no? El raciocinio, el uso de la razón. Y en este caso, creo que hay prácticas muy importantes que ahorita, por ejemplo, se están fomentando bastante, que yo las identifico como las austeridades en el modo de la bondad. Que eso incluye, por ejemplo, el poder comunicarte favorablemente con personas que están... la jerarquía es inevitable quitarla, ¿no? Digo, siempre llega uno primero y hay otro después. No es tan sencillo. Siempre hay alguien que tiene mayor inteligencia en un sentido y en otro sentido hay otros que tienen menos. No es algo como malo en sí, es como natural, ¿no? Sin embargo, sí es importante que se desarrolle una cultura en la que las personas que tienen ciertas ventajas o privilegios por posición o por circunstancia o por, no sé, otras cosas que pueden incluirse ahí, tengan una cultura de realmente aprecio, respeto hacia todas las entidades vivientes, ¿no? Que es lo que Krishna menciona. O sea, que realmente puedan ver la igualdad a nivel trascendental y no tanto... y las diferencias externas, que las vean como oportunidades de servicio. Creo que esa es como la parte importante. Por ejemplo, la cultura de la austeridad del habla, de la austeridad del cuerpo, donde Krishna menciona que a los que son mayores que uno, a los que propician a uno, básicamente raciocinio o conocimiento, pragya, incluido el maestro espiritual, los padres. Rob pone su traducción hermenéutica como el padre y la madre, pero que básicamente son representantes de Krishna de alguna manera y que realmente promueven en uno el despertar del conocimiento. Uno debe de adorarlos, ¿okay? Pero simultáneamente las personas que están en la parte superior también deben de adorar a las personas que son inferiores y deben de buscar. Krishna termina diciendo
ahimsa, ¿no? No violencia, y bueno, ahí podemos poner toda la categoría de todas las que a nivel académico se ha estudiado los diferentes niveles de violencia que puede haber, que va desde lo físico hasta lo verbal, psicológico, etcétera, ¿no? Y luego está la austría del habla y la austría de la mente. Ponga hermanito. Quiero quiere hablar. No, ahorita. Una parte importante que me gustaría que también se tome en cuenta, que Krishna realmente nos motiva, nos incentiva a utilizar la cabeza, a utilizar la razón. Y eso es algo que debe de ir siempre y debe de promoverse de una u otra manera, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Srivas. De hecho, voy viendo como que varios puntos en común con relación a la actitud a veces del líder, ¿no? Digamos, en este caso, me parece, si no he entendido mal, Srivas está comentándonos, pues, de que sí, o sea, el liderazgo siempre va a existir, ¿no? Pero tiene que desarrollarse en un sentido, bueno, pues ubicado en la bondad y también que fomente, digamos, el pensamiento, ¿no? El libre pensamiento. Ahora, aquí para comentarles y para tal vez hacerlo un poquitito más complejo, o más que complejo, más específico. Algo que mencionó Alaksha, que dice, a cierto tipo de control es necesario, ¿no? Porque efectivamente dentro de nuestras prácticas espirituales, al igual que otras, hay tipos de comportamientos que van a ser favorecidos y otros que vamos a intentar evitar, ¿no? Entonces encontramos, por ejemplo, que tenemos dentro de la práctica Vaishnava los 4 principios, por ejemplo, ¿no? Tenemos los 4 principios, tenemos digamos, el deseo de alcanzar a cantar 16 rondas al día, ¿no? En algunos casos, si vives en el templo, pero hoy a veces, aunque no vivas en el templo, está de alguna manera mandato, digamos, de levantarse temprano, ¿no? De hacer una serie, digamos, de prácticas. Entonces, aquí sería la pregunta, ¿cómo evitamos, digamos, que estos comportamientos, estas actividades que han sido instauradas dentro de nuestra práctica religiosa caigan en el control del comportamiento? Y por otro lado, digamos, o sea, sin irnos al otro extremo de que todo, bueno, pues cada quien haga lo que quiera, ¿no? ¿Cómo se llega a ese equilibrio? Principalmente en el tema de las prácticas específicas, así de nuestro comportamiento cotidiano. No creo que ves Narayani Brai como Lu y Adideva que tienen las manos levantadas. Sí, no, es que estoy con el celular y se me hace un poco difícil, pero es quien levantó primero. Que empiece Lu, primero las damas. Ok, perfecto. Muchas gracias, gracias. Narayani, bueno, a todos. Esta pregunta es muy interesante, ¿no? Porque justamente de manera personal, uno de los grandes como puntos de evaluación que tuve en el momento de empezar a conocer de conciencia de Krishna fue justamente esto, ¿no? O sea, esta reserva a sentir que esos principios regulativos, que todo lo que nos compartían fuera como un mecanismo de control. Y yo me atrevería a poner en la mesa la pregunta, ¿es control o es normar? ¿Hasta dónde es el límite de controlar y de normar? Porque, por ejemplo, si nosotros pensamos en alguien que quiere desarrollar fitness, ¿no? O desarrollar una disciplina deportiva y se asocia a un grupo, ¿no? Que está trabajando para lograr esas metas, pues obviamente va a haber una serie de normas de su comportamiento, la alimentación, el entrenamiento y todo, para lograr esa meta. Y es necesario, como decía Alaksha, como recapitulabas tú, aquí yo creo que la connotación entre los conceptos de control y normar es lo que hace la diferencia, porque el control justamente implica la pérdida de libre albedrío, ¿no? Y la normación está más abierta a que puedas adherirte a una serie de normas por tu propia voluntad. Entonces, yo considero que parte de algo importante es abrir esta posibilidad de presentar a las personas las ventajas
o la razón por las cuales esas normas, porque en mi caso así me sirvió. Yo al principio decía, eso de tener un gurú, o sea, ¿qué me va a decir el gurú? El gurú va a venir a decirme qué hago con mi vida. Yo tenía muchas reservas, ¿no? ¿Por qué tengo que seguir esos principios? Espérenme. Pero en el momento en que tuve la posibilidad de acercarme al conocimiento que hay atrás, las razones que sustentan esas líneas normativas, tuve como que esa oportunidad de hacer clic y decidir por mí misma que eso era bueno para mí si yo quería alcanzar la meta. Entonces yo creo que la clave está en esa posibilidad de abrir de manera respetuosa el conocimiento al por qué esas normas o regulaciones van a tener una ventaja para el individuo. Eso es lo que yo puedo compartir. Muchísimas gracias, Lu. De verdad está bien interesante la diferencia que haces entre normativa y control. Vamos a darle ahora la voz a Videva para que nos comente. Sí, muchas gracias. Yo creo que ahorita estamos tocando un tema muy, muy importante. Te felicito por tu conferencia, porque estamos evolucionando hacia una sociedad de control total, ¿no? O sea, ahorita toda la gente que se dedica al tema que tú manejas está diciendo, pues, que esto se va a parecer a la novela de Orwell o a un mundo feliz, ¿no? Y ya vemos que ya están las herramientas, sobre todo tecnológicas, para saber todo lo que hacen las personas y todo lo que consumen y bajo el pretexto de la pandemia, pues ya están queriendo ejercer un control absoluto y total sobre nosotros, ¿no? Y también que te pueden ver a través de los dispositivos. O sea, todo eso, pues, hay mucho mito, ¿no? Pero también hay mucha realidad en eso. Entonces, yo creo que si hacemos un análisis, nunca se ha podido controlar a las personas. Yo creo que esa es una batalla perdida de antemano. O sea, la Iglesia Católica que fue, pues que intentó controlar mucho a la población usando el miedo, porque el miedo es la herramienta que usan para controlar, pues generó las personas más terribles en la historia de la humanidad, ¿no? Yo hablé hace poquito de la personalidad sombra, y mucho de esto tiene que ver con esto que está sucediendo, ¿no? Entonces, también en lo que se ha comentado, yo creo que hay que definir niveles de compromiso de acuerdo a la práctica espiritual, ¿no? Entonces, una cosa, porque yo lo relaciono mucho con el tenis, son los aficionados al tenis. Hay muchas gentes que juegan en los clubs como con sus amigos, no profesionalmente, y a veces echan unos tragos en la cafetería del club y luego salen a jugar tenis. Eso para un tenista que está queriendo ser profesional es inadmisible. Pero para un aficionado, pues que se eche su cerveza y luego se vaya a reír al campo de tenis y a jugar. Entonces, yo creo que lo que tendríamos que platicar es, en un mundo que viene con un control absoluto, alguien que te dé una libertad responsable va a ser una institución muy, muy llamativa en este mundo que va a ser completamente de control. Entonces, los que tienen que poner el orden y controlarse son nada más la gente que entró a un nivel profesional en la institución. Y hacia abajo habría que dar nada más la sugerencia de que esto es bueno para ti, pero si tú lo quieres hacer, qué bueno, y si no, no. Eso yo creo que sería muy bueno. Porque fíjense, otro movimiento que está ocurriendo en la humanidad ahorita al mismo tiempo es la cuestión de la descentralización, ¿no? Porque, por ejemplo, económicamente siempre nos han controlado de tener tu dinero en el banco y ellos te lo manejan. Pero el Bitcoin es una revolución porque ahora el dinero es tuyo y tú lo controlas y nadie te lo puede quitar. Eso se me hace una revolución extraordinaria. Entonces, si pudiéramos hacer una institución espiritual tipo Bitcoin, donde cada quien se hace responsable de su patrimonio espiritual dentro de sus casas, y nada más, a la medida que tú te quieres involucrar más y más, entonces sí tienes que llevar preceptos estrictos como un profesional del tenis que va a entrar a otro nivel, pero a los demás darles todo este conocimiento y toda esta facilidad de cantar el mantra, pero descentralizadamente desde sus casas. Yo creo que podría tener un éxito inusitado en lugar de querer hacer más control del que ya se nos viene encima. Muchísimas gracias. De hecho, sí tocaste puntos bien interesantes.
Voy a después de que todos hablen, hacer como una pequeña recapitulación, porque he visto que también está Prem y Alejandro con las manitos levantadas. No sé si Prem, vi que también habéis escrito en el chat, si quieres comenzar. Perdón, no, ¿qué? ¿No estás con la manito levantada? Ay, perdón. Sí, pero ¿querías decir algo primero? ¿Entendí? No, después voy a recapitular todo. Okay. He asked if you wanted to read your comment on the chat. No, yo quería preguntar algo o decir algo. Sí, claro que sí. No he enfocado tanto en la última pregunta que hiciste, más en el comienzo, hablando de los cultos y sectas, ¿no? Para mí es interesante todo esto, porque he escuchado esto mucho, especialmente de este grupo de Krishna West, que no queremos aparecer extraños al público, no queremos ver como muy religiosos o algo así, ¿no? Por las malas cosas que uno puede asociar con religión, por ejemplo. Pero sinceramente, yo creo que no sé, aquí en México es diferente, por ejemplo, en Los Ángeles o California, donde hay personas que dicen, yo soy espiritual y no religioso. Hasta ahí escuchar eso en los Estados Unidos no me dices que eres espiritual, porque también espiritual es como culta. No quiero escuchar nada de esto, de meditación, ¿no? Entonces, yo creo que a veces si empezamos a tratar de ajustar tanto la manera que nos perciben las personas, podemos ser un poco pretenciosos. Que no es una religión, soy espiritual, es una ciencia espiritual, o es esto y otro. En vez de, yo pertenezco a una religión, una tradición donde viene toda esta información, pero me encanta en qué estás enfocando, porque la manera que yo actúo, estoy actuando de una manera pretenciosa. Quiero que estas personas conformen o convierten a mi religión, que yo creo que es la gran diferencia, pero es difícil porque cada uno de nosotros podemos decir, hay una manera para ser feliz en este mundo sin creer en Dios, sin buscar a Dios, sin tener Dios. Si la respuesta es sí, ¿por qué tanta ansiedad y preocupación y esfuerzo para convencer a otros sobre un Dios, una tradición? Es porque piensas que tu religión tiene las respuestas y todas las otras respuestas no son adecuadas para alguien de vivir felizmente. Entonces, yo creo que hay una, en inglés se llama fine line, de presentar una tradición de una manera no tan fanática, y otro de no ser pretenciosos, ¿no? Y yo veo que a veces perdimos entre estos. Sí, todo lo que mencionas se me hace extremadamente interesante, porque de hecho hace muchos cuestionamientos a veces a aspectos que tomamos por sentado, ¿no? El sentido, digamos, de asumir que nuestra verdad puede ser mejor que otras verdades, ¿no? O de un tema de marketing, ¿no? De cómo nos presentamos atractivamente, ¿no? Pero, bueno, en mi caso particular, digamos que yo he estado estudiando ciencias sociales, ser religioso no es muy popular, ¿no? Es más bien lo contrario. Entonces, ¿qué pasa, digamos, cuando yo hablaba de mi religión con personas que, digamos, con las que estudiaba ciencias sociales?
es que podía, digamos, sonar algunas veces como que les estoy queriendo, digamos, como que convertir, ¿no? Y eso siempre va a generar rechazo, como que alguien está viniendo como que a convertirme y si es que parece que es más, o sea, como que, incluso falso podría ser la palabra, ¿no? Como que parecía que lo están maquillando, ¿no? Para que no parezca lo que es. Pero, digamos, o más bien como realmente simplemente intentar compartir experiencias sin, digamos, buscar que la persona necesariamente se vuelva devota, digamos, esa ha sido un poco la postura que yo he asumido, ¿no? En el sentido, digamos, de que yo hablaba, digamos, de ciertas prácticas, de cierta filosofía y de mi experiencia dentro del movimiento Hare Krishna y compartía, digamos, lo que había aprendido, compartía mi propio, digamos, como que razonamiento respecto a esto y sin esperar que la persona diga, sabes qué, mañana voy al templo y me uno, ¿no? O sea, simplemente, digamos, en un diálogo un poquitito más horizontal, por así decirlo, ¿no? Digamos, donde también escuchando las dudas, las preguntas o los comentarios que tenían al respecto, ¿no? Y siendo muy respetuoso. Entonces ahí, digamos, el tema a veces de la religión, sí, la religión está un poco quemada, los procesos espirituales también están un poco quemados y ahí, digamos, caigo nuevamente en este riesgo, digamos, de usar la palabra secta o culto tan abierta o libremente porque tienen connotaciones negativas muy, muy pesadas. Pero, digamos, no por eso nosotros ocultar que sí, somos parte de o sea, asumimos una práctica espiritual, pero como sea, estamos adheridos a una institución religiosa. Es la verdad. ¿No? Y desde esa verdad poder explicar un poco de tu experiencia, creo que eso es algo que se respeta mucho, ¿no? O sea, digamos, sí soy parte de esto y tal vez, digamos, ahí sí meterle un poco esto de trabajar desapegado a los resultados, realmente no esperar que la persona entre al movimiento, simplemente compartir. Esa es mi... Sí, puedo decir algo como responder, porque Sí. si piensas, no hay grupos de, por ejemplo, como Adel está diciendo, grupos de tenis, grupos de básquetbol, grupos de incluso yoga o otros grupos en el desarrollo personal que están juntando en un domingo o sábado en las mañanas para pensar cómo podemos cambiar la percepción que otros tienen sobre nuestro grupo. Este es un gran señal que tenemos este interés de dar y convencer y estamos preocupados en cómo nos perciben otros porque queremos atraer a algo que nosotros valoramos. Entonces, por eso si alguien me pregunta, ¿eres religioso? Sí. ¿Pertenece a una religión? Sí. ¿Esta es una religión? Podemos tener una discusión de qué significa religión. Claro que no presentarlo de una manera fanático, de reglas, regulaciones, pero, por ejemplo, yo escuché un gurú decir, no, esta no es una religión, no somos una religión, esta es una práctica. Y para mí pareció como engañador. ¿Cómo que no es una religión cuando personas están dando cabezas hacia abajo enfrente de ti? Y me parece como un engaño y no honesto, ¿no? Sí, digamos, eso es parte, pienso yo, digamos, de una fuerte tradición misionera que tenemos, ¿no? Digamos, ahí sí, hay una tradición misionera, digamos, de ir y expandir, digamos, el conocimiento, en parte porque estamos convencidos de que este conocimiento es bueno para la sociedad y nos ha funcionado a nosotros, ¿no? Yo creo, digamos, no creo que haya una respuesta tan fácil para eso, no me animaría a decir que yo la tengo, ¿no? Pero creo que siempre es muy importante cuestionarnos de dónde nacen las prácticas que hacemos, incluyendo nuestras prácticas de prédica, ¿no? O sea, ¿por qué queremos predicar al mundo? ¿Por qué, o sea, sentimos esto? Y en el momento en que podamos entenderlo tal vez a un nivel institucional, digamos, a nivel institucional tal vez es más fácil, porque, digamos,
la institución obviamente va creciendo también, ¿no? Y se va generando nuevos espacios y todo en la medida que va teniendo más miembros. Pero tal vez la pregunta podemos llevarlos a un campo más personal, ¿no? Y de hecho un poco la charla que estoy haciendo, me gustaría dirigirla a un sentido más personal, ¿no? Digamos, de por qué yo siento la necesidad de compartir este mensaje con otras personas. No, más allá de... Sí, yo quisiera hacer un comentario, perdón, oportuno, bueno, o importante, porque yo creo que la base en la que tenemos que trabajar, y esto es muy importante para que me escuche Prem, es que esto no es una religión, porque las religiones son para un lugar y tiempo específicos. ¿Dónde está ahorita la religión de Grecia, que fue tan importante en su época porque ellos dominaban el mundo? ¿Dónde está la religión de Persia ahorita? ¿Cuántos templos de Persia hay? ¿Cuántos templos de Grecia hay? ¿Cuántos templos de la religión de Roma hay? No hay ninguno. Entonces las religiones caducan con el tiempo, son para una circunstancia y un lugar, y van pasando. Y nosotros hablamos de servicio y específicamente de servicio amoroso, y eso no pasa. Si este planeta vuela en pedazos, nosotros sabemos por el razonamiento y que tenemos que te manden a cualquier planeta vas a tener que servir. Y si te dejan congelado cientos de miles de años en el universo y luego te vuelven a echar a andar como alma, sabemos que te vas a tener que parar a hacer servicio. El servicio es ineludible. Es ineludible el servicio, lo sabemos. En el inicio del universo y al final del universo el servicio es ineludible. Y si lo puedes hacer tú como un servicio amoroso, es mejor en lugar de hacerlo obligado. Pero de que vas a tener que servir, vas a tener que servir. Entonces, esto no pasa de moda ni siquiera en lo que corre todo el universo. Entonces, al no tener una caducidad y no estar específicamente hacia un lugar y un tiempo específicos, ya no es religión. Esto es algo inherente. Si quieren, no le vamos a llamar espiritualidad, pero podríamos decir que estamos dando un conocimiento inherente e irrenunciable de todos los seres en todo tiempo y circunstancia. Sí, estamos muy por encima de las religiones. Estamos muy por encima y no somos religión. Ajá. Yo sobre ese aspecto. Sí, buenos días. Sí. Ay, perdón. Si terminen de comentar, perdón. Bueno, voy a dar nomás un pequeño comentario. Creo que es muy importante diferenciar lo que es la institución religiosa y lo que es la filosofía, ¿no? O la espiritualidad en la que la institución religiosa se basa. O sea, creo que sí hay algo de cierto en lo que ambos dicen, ¿no? En el sentido que hay un conocimiento espiritual, un conocimiento filosófico, que podemos, digamos, llegar a esa conclusión de que todos servimos de una manera, digamos, racional, todo, digamos, que puede ser más universal, ¿no? Al igual que el concepto, digamos, de Dios, el concepto, digamos, de lo que es el ser y todo eso, digamos, son conceptos más universales. Pero, por otro lado, eso no significa que no pertenezcamos a una institución religiosa, ¿no? O sea, como, creo que eso es algo que es importante un poquito diferenciarlo. Ahora sí, hay dos manitos levantadas, bueno, sí. Creo que de hecho ya bajaron una. Buenos días, sí. Bueno, Hare Krishna. Miren, sí, efectivamente, yo considero que los devotos de Krishna están dentro de esta religión, porque sí es una religión, porque si no, no se adorarían a las deidades, no se adorarían a todos la asociación discipular, no se adoraría inclusive hay una adoración a Prabhupada, ¿sí? Entonces, sí es una religión. ¿Y por qué avergonzarse de una religión? O sea, ¿por qué decir, ay, no es esto, lo otro? ¿Por qué no aceptar la realidad? Y sí hay ese postrarse, y sí hay todo lo que se hace, ¿no? Entonces, yo pienso que lo único que se tiene que hacer es cómo hacer que las personas se acerquen. Es nuestro ejemplo de vida, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de convivir con los demás, nuestra forma de no importa qué religión eres, no importa qué nacionalidad seas, no importa de dónde vengas, lo importante es cómo me nace tratarte, cómo me nace
que tú eres, como se dice, tú eres parte de mí, ¿sí? Entonces ellos van a ver o sea, ¿cómo se dice? Ser compatibles, ser amables, eso lo van a sentir. Y sí se puede invitar, se debe invitar a otras personas. Y oye, pero ¿qué es? Pues son los devotos de Krishna, mira, ahí nos enseñan cosas hermosas, por ejemplo, a conducirnos, ¿verdad? Es una de las maneras. También nos dicen cómo concebir a Dios, ¿no? Cómo concebirlo dentro de ti, dentro de cada ser vivo, dentro de todo lo que nos rodea. Cómo respetar la creación, cómo amar al prójimo, ¿sí? Entonces, ellos solitos van a decir, y como nos ven, ¿cómo nos vamos a conducir? Se van a acercar, ¿sí? Y además, siempre se dice, van a estar los que van a estar, no los que queremos que estén. Sí, porque queremos que estén todos los de nuestra familia, todas nuestras amistades. No, vamos a tener la paciencia de esperar que vamos a estar los que vamos a estar, nada más. ¿Sí? Muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta que quisiera leer que está haciendo Tulasi Banjari, que dice si se puede practicar la filosofía sin la institución. Entonces, sobre eso, bueno, yo voy a aventurarme a dar una propuesta de respuesta. Yo me animaría a decir que sí es posible. Yo creo que hay gente que lo hace. Habrá personas que han leído el Bhagavad Gita, habrá personas que han escuchado la filosofía y que intentan incorporarla en su vida sin necesariamente estar relacionadas con la institución. Entonces ahora hay que preguntarnos por qué necesitamos la institución o para qué nos sirve estar, digamos, en una institución. Porque si bien es cierto que hay como que mucho rechazo, digamos, estamos en una época donde las instituciones de hecho se están cayendo, ¿no? Pero si nosotros podemos evaluar eso, ¿no? Digamos, el beneficio, digamos, de mi, digamos, ¿cómo sería? El beneficio de mi estadía dentro de una institución para mi práctica espiritual, entonces digo, pues sí me conviene, como dice, ¿no? Estar dentro con los devotos, estar practicando en compañía de ellos, siguiendo, digamos, las guías que la institución ofrece para el desarrollo espiritual. Y habrá personas que dicen, no va conmigo y pues está perfecto también. Eso es parte del libre albedrío de cada quien, ¿no? Entonces, y volviendo un poquito a lo que mencionaba Adideva y todos, yo creo que es muy importante en este tema institucional y justamente haciendo la diferencia entre la religión y la filosofía o la espiritualidad, es que la religión o estos procesos como que estructurados, ¿no? Estas organizaciones estructuradas tienen que estar de alguna manera basadas y en servicio, digamos, de este proceso espiritual. Y creo que eso es una de las maneras en las que nos podemos salvar justamente de caer en este pensamiento, digamos, sectario. Digamos, siempre digamos, haciendo esta revisión y ese análisis de que estas prácticas, esos procesos que yo estoy asumiendo por ser parte, digamos, de un movimiento, responden y facilitan y me ayudan en, digamos, en lo que yo he desarrollado como mi proceso espiritual. Entonces, volviendo al tema del control de comportamiento, me animaría a decir, ¿no? Digamos, porque lo que han dicho muchas personas, ¿no? Con respecto a la normativa, todo son herramientas que nos permiten, digamos, o sugerencias, herramientas, guías que nos permiten tener un desarrollo espiritual. Y podemos evitar que caiga en este sentido fanático de control o vigilancia, si es que siempre vamos primero evaluando estos comportamientos a la luz de lo que nosotros esperamos conseguir en nuestro desarrollo espiritual. Entonces, si yo hago esta relación de no comer carne con, digamos, la misericordia y hago toda esta evaluación y digo, claro, tiene sentido, entonces en ese momento nos libramos un poquitito de un comportamiento fanático, pienso yo. Y también otra digamos, sugerencia que yo daría respecto a esto es evitar, digamos, justamente para no caer en el tema del control, evitar juzgar, por así decirlo, o etiquetar a las personas de acuerdo a su capacidad de adherirse a este tipo de comportamientos, ¿no? O sea, respetar mucho lo que mencionaba Adideva en cierto momento, ¿no? No es lo mismo un tenista profesional que un aficionado al tenis, ¿no? Entonces, una persona va a ir
en su propio proceso, a su propio ritmo, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de evitar, digamos, darle juicios de valor según la capacidad que tenga o el deseo que tenga de adherirse a ciertos comportamientos. Esa sería, digamos, la propuesta que yo daría respecto al control de comportamiento. Y no sé, Manji, si te pareció la respuesta. Ay, veo a Rashi que tiene la mano levantada, por favor. Sí, muchísimas gracias, Narayani, por esta charla tan interesante. Y bueno, con respecto a la propuesta, la última propuesta que haces, sobre si se puede seguir la filosofía sin estar en una organización, pues sí, ¿no? Obviamente, como dijiste, pues sí, sí se puede, ¿no? Y ha habido muchos casos de, como esas personas que, pues, que leen, ¿no? O que cantan. En mi caso, pues también, ¿no? Yo inicié mi vida espiritual sin ser parte de esta organización, ¿no? Pero llevábamos a cabo las mismas prácticas, seguíamos los mismos principios, pero éramos parte de un grupo pequeño, en realidad, no éramos parte de una organización. Y en mi experiencia, para mí, estar en ISKCON fue un cambio así gigantesco, ¿no? Pero en un sentido muy positivo porque yo me inspiraba mucho realmente, me inspira mucho esa comunidad tan grande que hay, ¿no? Porque si tú, y eso contribuye a que haya un cultivo y un desarrollo realmente óptimo de tu espiritualidad, ¿no? Y que tú puedes ser apoyado y guiado por muchas personas, ¿no? Entonces, para mí eso es maravilloso, ¿no? Yo llegué a ISKCON y dije, wow, qué comunidad tan gigantesca, ¿no? Pues no es para menos, una comunidad internacional y el sistema en el que uno puede escuchar de muchos maestros, ¿no? No tienes un maestro en realidad. Sí, bueno, tienes tu maestro que te inició, pero en realidad, pues todos los maestros que hay pueden ser tus maestros porque escuchas y aprendes de todos, ¿no? Y no solo de los maestros espirituales, sino también pues de devotos más avanzados, ¿no? Que han estado más tiempo, llevado más tiempo la práctica. Entonces, es un sistema para mí perfecto de apoyo espiritual, ¿no? Y también de inspiración y de compañía, acompañamiento, ¿no? Porque pues entre todos, ¿no? Que haya tantos practicantes, pues eso ayuda bastante, ¿no? Nos inspira, nos ayuda a ir hacia adelante, ¿no? Que haya esa gran comunidad. Y también ver, ¿no? Cómo llevan a cabo la cultura dentro de la misma organización. Cada templo tiene su propia cultura, ¿no? Y eso también es muy interesante, cómo llevan a cabo, pues las prácticas obviamente son las mismas, ¿no? Pero su sistema, cómo es el sistema en cada templo en diferentes partes del mundo, ¿no? También es diferente y uno aprende mucho de eso, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos tienen un sistema, en el templo de Laguna Beach tienen un sistema muy bueno sobre la comunidad, ¿no? Le ponen mucho énfasis al cultivo y desarrollo de la comunidad, a estar al pendiente de todas las personas, ¿no? Les preguntan, oye, ¿cómo vas? A cada una, ¿no? Es algo increíble, me gusta mucho. Entonces, te das cuenta que cada templo también tiene su cultura interna, ¿no? Y esa cultura interna, pues también si se replica en otros lados, esos elementos que son buenos, que son positivos, que ayudan realmente al cultivo espiritual, se pueden replicar en otros lados. Entonces, realmente es un sistema de apoyo muy, muy perfecto si lo podemos ver así, si lo aplicamos y lo vemos de esa forma, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Rashika. Y bueno, de hecho, muchísimas gracias a todas las aportaciones que se hizo respecto a esto, ¿no? Ahora estoy un poquito asustada del tiempo, porque mi idea original era dedicarnos 10 minutos a cada diapositiva y faltan como 17 para que se acabe la sesión. Pero bueno, vamos a continuar con la siguiente, que creo que es igual una bastante complicada de entender. No sé si Silva, si podrías poner a la siguiente diapositiva. Sí. Bien. Muchísimas gracias. Esta es bastante complicada, ¿no?
dentro de estas ideas, digamos, de lo fanático, de las sectas y todo esto, se habla de un líder absoluto y carismático. Aquí le puse esta imagen porque nuevamente tengo mucho cuidado de denominar a cualquier líder o cualquier cosa así como absoluto, totalitario, pero que va a, digamos, un poquito darnos una idea de lo que es digamos, como que divinizar, ¿no? A un líder, ¿no? Entonces, aquí le puse esta de Maradona porque creo que es un poco gracioso, ¿no? Pero que mucha gente sí dice, ¿no? O sea, como que, pues Maradona es mi Dios, ¿no? La mano de Dios. Pero eso realmente es más como un chiste. Pero aquí yo creo que también habrá un tema complejo de discusión, porque en nuestra tradición, y Lu lo mencionó, digamos, un poquito con la imagen del gurú, ¿no? O sea, como que viene el gurú, como de alguna manera es nuestro líder, y digamos, y no hay nada de malo que hay un líder carismático. De hecho, aquí en Krishna West creo que hay bastantes líderes con carisma, y eso está genial, ¿no? Pero ¿cómo evitamos que estas imágenes de liderazgo en nuestra institución, que puede pasar por el gurú, puede pasar por el presidente de templo, puede pasar por la misma imagen de Prabhupada, caigan en una especie, digamos, de seguimiento irracional o absoluto, digamos, ¿no? ¿Cómo hacemos como esta relación con nuestros líderes sin que caiga en esto? Y yo tengo una propuesta, pero no sé si quisieran ustedes primero compartir las suyas o comienzo yo con la mía. Bueno, voy a comenzar yo con la propuesta que tengo. Hay un fuerte riesgo a veces, digamos, de caer en esto, porque las discusiones cuando se caen así como en líderes absolutos, y eso no solo pasa en la religión, pasa en muchos lados. Yo que he estudiado con personas marxistas lo he visto, con personas lacanianas o freudianas lo he visto, que cuando se le da, digamos, como esta atribución total a la imagen del líder, la discusión se vuelve muy corta, ¿no? Se cae en el sentido, digamos, de que esto es porque él lo dijo, ¿no? Y porque lo dijo es, más o menos, es una argumentación un poco circular. Entonces, la propuesta que yo quería dar respecto a esto es que cuando una persona encuentre, digamos, a este líder, ¿no? Ya sea Prabhupada, ya sea el gurú o la persona, digamos, que está representando, hacer un ejercicio mental, digamos, de alguna manera despojarle de todas las atribuciones que se les da, digamos, a partir de la divinización o la ideología, ¿no? Entonces, en este caso, quitarle, digamos, el aspecto de gurú, quitarle el aspecto mental, ¿no? Digamos, de que es una persona autorrealizada, un alma que ya ha alcanzado la liberación, un alma liberada, ¿no? O que digamos, como que mentalmente quitarle todas estas atribuciones y preguntarnos si es que lo que dice aún tiene sentido, no si es lo que dice aún me sirve o es racional o aún vale la pena escuchar, ¿no? Porque si de pronto caemos en un sentido de que si se le quita todas esas atribuciones y digo, no, pues lo que dice realmente no tiene sentido, entonces digo, sí, mi seguimiento, por así decirlo, a esta figura probablemente está más basado en un fanatismo que en otra cosa, ¿no? Pero si yo, digamos, le quito esas atribuciones incluso a estas mismas figuras que son tan importantes en nuestra cultura, y yo leo, digamos, lo que dice Prabhupada y digo, aún así me hace sentido, aún así siento que es importante lo que está diciendo, entonces creo que cambia un poco el panorama. Esa es la propuesta que yo quería dar. No sé si alguien más quisiera comentar al respecto. Quisiera yo comentar un poquito, Nora. Bueno, primero tu propuesta me parece que tiene sentido. Y un poquito ligado también a lo anterior, porque de cierta manera la institución que siempre ha existido, me refiero a que, bueno, se supone que existe siempre, es la de el parampara, ¿no? Y en ese sentido, aunque a veces se habla de que, por ejemplo, en tiempos de Krishna no había ninguna religión, de alguna manera lo importante aquí, y los Vedas siempre han enfatizado, como yo lo entiendo, la relación y la conceptualización de guru y discípulo, ¿no? Y en ese sentido, es algo que yo aprecio mucho también de la filosofía en la que nosotros estamos desarrollando nuestra vida espiritual.
donde depositamos nuestra fe, y es que una persona no se une a esta institución del Parampara, ¿no? Viendo a la institución del Parampara como la institución, no ISKCON, no, sino Parampara, cualquier persona fidedigna que venga en la línea de sucesión discipular, y hay muchos hermanos de Prabhupada también, y hay otras líneas incluso también que son fidedignas, ¿no? Pero de alguna manera el individuo, de cierta manera, primero debe de haber practicado, aparte de la institución, los principios que se proponen, y haberlos probado, y estar seguro, y después de eso, haber aceptado de que tal persona, o sea, yo necesito un contacto directo con Dios físico en este momento, y básicamente la propuesta es, bueno, acepto un maestro espiritual, y ahí se encuentra la búsqueda de esa figura que uno va a divinizar, pero específicamente para la vida espiritual, que eso es también específicamente para averiguar cómo yo puedo acercarme más a Krishna y a Dios. Pero eso no quiere decir que también todo lo demás va a quedar como automáticamente cubierto, y esa persona a la que yo escoja va a ser como el que me va a solucionar toda la existencia en todos los aspectos, básicamente en los dos aspectos, tanto material como espiritual, ¿no? Porque pues cada uno tiene sus ramas, y creo que es muy importante. Pero bueno, no quiero extenderme. Lo que quiero compartir es que es muy importante que el individuo, que yo haya desarrollado la capacidad de raciocinio necesaria internamente, el trabajo necesario internamente, ¿okay? No solo también empírico, sino práctico, que mi experiencia es que sí, esta es la mejor forma de acercarme a Dios, y termino eligiendo acercarme a un maestro, a un gurú particular, pero también bajo un criterio racional, no es un criterio emocional. Yo lo sé. Puede ser que esa experiencia tenga que ver, pero hace falta también meterle raciocinio y capacidad. O sea, esto que estoy sintiendo realmente ¿tiene sentido, como tú lo mencionas? ¿Tiene sentido o solamente un enamoramiento, ¿no? Que ya sabemos que el enamoramiento es una etapa de una relación que al principio es maravillosa, y dices, wow, todo hay química, hay una cuestión maravillosa que te cautiva, pero después de un tiempo de vivir con él, de convivir, dices, ay, jole, hay cosas como que ¿no? Yo puedo decir mi experiencia en eso, ¿no? Incluso con mi maestro espiritual. O sea, hay cosas también que siento así como que, ay, espérame, ahí no conecto, ¿no? Empiezan a surgir esos detalles, y ahí es donde entra el raciocinio y la capacidad que uno haya desarrollado para realmente tomar decisiones con buddhi, con racionales, ¿no? Bueno, gracias, Narayani. Y a todos. Muchas gracias, Srivas. Sí, súper importante lo que tú estás diciendo, digamos, de que creo que más o menos se va a ir repitiendo en todas estas diapositivas. Importante nunca abandonar nuestra capacidad de razonamiento, ¿no? En las prácticas que vamos asumiendo, y también en el tema, digamos, de aceptar a una persona, en este caso, digamos, dentro del movimiento Hare Krishna, como nuestra guía espiritual, ¿no? Como nuestro maestro espiritual. Y este tema, por si acaso, bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. Prem está con la mano levantada. Sí, gracias, Narayani, pero ¿quieres o no quiero tomar más tiempo si tienes mucho de planeado? La verdad, aún faltan ¿sí? Algunas 3, pero creo que las voy a dejar para otro momento, porque 7 minutos yo me tengo que retirar. Ok. Entonces, continúa, por favor.
Nada más iba a comentar sobre la última, que filosóficamente, ¿no? Esta no es una religión, como dicen. Como filosóficamente yo no soy el cuerpo, no soy hombre, no soy mujer, pero en este contexto interactúo con el mundo como hombre, que tengo cuerpo de hombre, ¿no? Entonces, si estamos hablando de cómo nos perciben a otros, ¿no? Estamos en una religión. Académicamente nos vean así, están en una religión, y no como aceptar eso, esta realidad que nos perciben, que al menos que estamos en una religión y no podemos evitar. No va a llegar un momento donde ya desconectamos de religión, porque hay una diferencia entre religión y institución religiosa, porque espiritual, religión puede ser ambos, mismo significado. Entonces, y al respecto hay un libro que es muy interesante, en inglés se llama Winners and Losers, de 1776-2005, y estudian todo el mercado religioso en los Estados Unidos solamente. Y es muy curioso porque vean qué religiones han crecido, qué congregaciones han crecido más. Y lo que han encontrado es los grupos que tenían personajes muy carismáticos, crecieron un montón por un tiempo y luego se cayeron. Y los otros grupos que enfocaron todo en cultura, en la cultura del cultivo, en varios aspectos de la vida, ¿no? Varios aspectos de la vida, es que crecieron no rápidamente, pero súper gradual. ¿Ves? 10 años no crecieron un montón, están perdiendo, pero súper gradual crecieron. Entonces yo regreso a eso, que cómo evitar eso de poner tanto énfasis en una persona, tener una cultura que da mucha alimentación espiritual, desarrollo personal a los practicantes. Y cuando viene alguien que tiene mucho carisma, esta persona inspira más a esta cultura dentro de la organización o grupo. Muchísimas gracias, Prem. Me parece también súper importante lo que estás mencionando. Creo que sí si queremos que el movimiento perdure en el tiempo, es muy importante que se dé como mucho énfasis en digamos, como el crecimiento personal de cada persona y, como dices, en la cultura, así como que cierta autonomía, de tal manera que no todo recaiga en la responsabilidad de un líder carismático, ¿no? Como que puede pasar en otras circunstancias. Y retomando también lo que dijo Srivas, ¿no? Con la idea del param y todo esto, tener como que, ¿cómo se diría? Líderes o tener referencias como culturales, todo esto no es malo, o sea, de hecho pasa en todos lados, ¿no? O sea, mismo yo ahorita que estoy investigando mi tesis, no puedo simplemente echar por la borda, digamos, a todos los autores, decir, yo voy a inventarme ahora lo que necesito saber, ¿no? O sea, yo necesito para, digamos, que lo que estoy escribiendo, lo que estoy desarrollando tenga validez, tengo que obligatoriamente hacer referencia a las personas que vinieron antes que yo y que hablaron del tema y que son autoridades en el tema, ¿no? Entonces, esta idea, digamos, del gurú param param y de estudiar, digamos, a los santos no es realmente tan extraña. O sea, es algo que vamos a encontrar en cualquier, digamos, institución que busque un conocimiento, digamos, serio, ¿no? Pero, digamos, también estoy muy de acuerdo, digamos, que esta lectura que se hace, este seguimiento, no puede ser desprovisto, digamos, de una capacidad propia de razonamiento. Desde mi propia autonomía voy como que pensando, descubriendo y viendo, digamos, como de una forma madura cuando yo quiero, digamos, seguir a esta persona, ¿no? De la misma manera que
que pasa en la academia, ¿no? En la academia están súper marcadas ahí, digamos, están las personas que aman a Foucault, están las personas que aman a Freud, digamos, los han estudiado y han dicho, yo con este me voy, ¿no? Este es mi gurú, si lo queremos poner en esos términos, ¿no? Entonces, realmente no es tan extraño, pero sí requiere que haya un proceso activo de la persona y no más bien pasivo en el sentido de que simplemente acepto y ya, ¿no? Creo que eso es bien importante. Y lo que menciona también Prem, ¿no? O sea, digamos que también va de alguna manera, a mi manera de entender, resaltando esa necesidad, digamos, de empoderar una cultura más allá de un líder carismático, porque sí, creo que también hemos tenido a veces esas experiencias en proyectos de prédica, que tenemos un muy buen predicador, por así decirlo, se va y muere todo, ¿no? Entonces, como que más bien un empoderamiento que vaya por otro lado. Y bueno, voy a dejar la charla por acá. Me faltaban unas 3 diapositivas, pero creo que no lo vamos a lograr hoy día y espero poder volver a algún otro momento a continuarla. Pero agradecerles a todos. Si alguien quiere dar algún último comentario, también es bienvenido. Yo creo que el comentario que me gustaría dar final es que este tema es crucial para el desenvolvimiento de Krishna West en el futuro y nosotros que estamos trabajando aquí en Krishna West. Entonces me gustaría que pudieras regresar rápidamente a que nos volviéramos a ver a seguir platicando esto para que clarifiquemos, porque este tema es central en todo el proyecto que estamos desarrollando. Muchas gracias. Qué bueno que les gustó, les parece importante. Sí, ojalá puedas venir la próxima semana. Sí, estaría bien si es posible que se diera continuidad la segunda parte o tercera parte. Sí, la última parte. Sí, claro que sí. Próximo domingo. Sí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad es que la propuesta de esto es generar conocimiento colectivo, entonces les agradezco a todos por participar. No pretendo venir con las respuestas, sino más bien con las preguntas para que entre todos busquemos la respuesta. Y de verdad les agradezco mucho porque yo también me siento muy enriquecida por todos sus comentarios. Muchísimas gracias, Narayani. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Feliz fin de semana a todos. Bonito domingo, que estén muy bien. Adiós. Hare Krishna, bye. Hare Krishna. Bye. Gracias a todos. Gracias.